de César Abraham Vallejo Mendoza y desde aquí presentaremos la obra de uno de los representantes que hasta el día de hoy sigue siendo el orgullo del Perú. Y lo es porque a través de sus obras ha transmitido todo lo sucedido a lo largo de su vida. Y es por ello que se le atribuye a la formación y logro de un concepto humanista en muchas de sus obras. César Vallejos, además de ser poeta, escritor y novelista, es una persona de pensamiento, compromiso social y narrativo, y él lo ha logrado conmoviendo en cada una de sus letras. La obra teatral Love Call fue escrita en 1930 y tiene tres estructuras singulares: social, temporal y situacional. A continuación se presentará lo que es Vallejo Ideología, contexto histórico mundial, análisis de contexto y las diversas escenas de la obra teatral Love Call. Al final se presentará lo que es el análisis de la obra. Soy Eri Joel Santistán Vegas y hoy día hablaremos de Love Call. Vallejo realizó la obra Love Out, idealizado por los acontecimientos que suscitaban como son las crisis financieras de 1929, donde se dio cierre de fábricas originando protestas obreras ante el cierre de la misma, crisis de representación del Estado y convulsión. Asimismo, abrazó la ideología marxista, inspirándose en textos, especialmente en el Manifiesto del Partido Comunista de Marx Engels, con la intención de hacer una obra didáctica y llevar a los trabajadores a luchar por sus derechos y por una revolución socialista, por el desempleo, convulsión, violencia y corrupción, conformando este relato tan verosímil como perturbador, puesto que va desde la realidad hasta la fantasía, siendo una serie de hechos ocurridos en una fábrica declarada en cierre, estando de por medio las negociaciones entre patrones. A continuación realizaré un análisis someramente del contexto histórico mundial de Lockout. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos de Norteamérica se convierte en una de las economías más influyentes del mundo. Lo que ocurre en Norteamérica tendrá consecuencias en Europa y en muchas partes del mundo. El 24 de octubre del año 1929, el precio de las acciones cae estrepitosamente. A consecuencia de esto, miles de accionistas se ven obligados a venderlos al mismo tiempo para poder pagar sus deudas. En la bolsa de valores de Wall Street, esta crisis es recordada como la crisis financiera. Al llegar la crisis en Francia, las empresas capitalistas empiezan a despedir masivamente a sus obreros, y ello trajo como consecuencia las protestas, manifestaciones y huelgas. Vallejo participó activamente en estas protestas. Este clima social de convulsión económica y política dio pie a César Vallejo para que escribiera la obra Lockout en el año 1930. Tratándose de una obra teatral, el actor plantea dos hechos especiales en Lockout. Por un lado, el guión y la obra escrita, y por otro lado, la obra actuada. Cabe señalar que no se ha visto actuar la obra como en general ninguna obra de Vallejo. Por tal motivo, el análisis tiene inferencia en la escritura y el idioma. Como se sabe, Lockout fue escrita originalmente en francés, de modo que las versiones con las que se trabaja son traducciones. En el análisis de la narración encontramos el contexto situacional, temporal y social. El contexto situacional no se puede hablar de un contexto situacional único, al contrario, es sumamente variado, aún en el caso que el contexto situacional inmediato sea el mismo. Por ejemplo, el contexto situacional inmediato es la fábrica en el primer y en el último acto, pero en el primer acto el contexto situacional inmediato es el taller y en el quinto el frontis de la fábrica. En el caso del segundo acto, el contexto inmediato es el Ministerio de Trabajo y alude al contexto inmediato en la oficina del segundo piso. En el tercer acto tiene como contexto situacional inmediato el Sindicato de los Obreros Metalúrgicos y en el contexto situacional inmediato el Salón de las Asambleas Generales.
En el cuarto acto presenta un contexto situacional inmediato que es la calle en la que se encuentra el edificio. En el contexto temporal está señalado a veces explícitamente como en la segunda y quinta escena y en otras de forma implícita como en la primera, en la tercera y en la cuarta escena. Sin embargo, las indicaciones escénicas son mínimas, ya que realmente a partir del parlamento de los personajes es que se puede deducir un contexto temporal real. En el contexto social también es diverso. En la primera y en la tercera escena es un contexto de obreros. En la segunda es patronal. Por lo general se encuentran dos esferas, las burgueses y los obreros. Salvo en la tercera escena, Vallejo presenta en su obra una clara intención pedagógica del texto, que se presenta como una fuerte de ilustración en el marxismo en una visión leninista. La noción de la crisis, la libertad burguesa, la herencia y el capital, la disminución de salario y la solidaridad de clases. En una fábrica metalúrgica se manifiesta la inquietud de los obreros al escuchar el cierre de dicha fábrica. Pero pocos minutos después, el director de la manufactura confirma la noticia. Ahí está, cierra la fábrica, lockout, compañeros. El trabajador ya no confía en el Estado y organiza un sindicato para poder protestar en el ministerio. Este tumulto llama la atención del encargado de la fábrica, el cual se manifiesta. Raimundo, al escuchar al director, incentiva a los obreros a tomar cartas en el asunto, pero al poco tiempo aclara a sus compañeros la responsabilidad de los dueños en los resultados negativos de la industrialización. Y es ahí donde también la novia de Raimundo le prohíbe que participe. En la segunda escena narra el encuentro que tiene el ministro Tussaud con cuatro dueños de fábrica para poder darle solución a los problemas que se venían dando. Pero esta reunión está muy acalorada debido a que ni los empresarios ni el ministro, que era socialista, querían dar su brazo a torcer. Uno de ellos, de los empresarios, llamado Brad, trata de coaccionar al ministro, amenazándolo con hacerle protestar una letra que tenía en el banco de crédito. Él trata de no hacer caso a las amenazas, pero al final termina coaccionado. Y esta escena concluye cuando los obreros están afuera del edificio esperando los resultados de esta reunión y si es que se llegó a un consenso, porque ellos querían evitar el despido masivo. En la tercera escena, al no ver resultados de la reunión de los delegados obreros con los cuatro dueños de la fábrica, se desata la huelga al siguiente día. O seguimos el camino pacífico como lo hemos hecho hasta ahora, o tomamos el de la violencia. Y en ese caso, adelante con la huelga. ¡Sí, la huelga! ¡La huelga! Es el único medio que tenemos. El obrero intercede por los dueños, sin embargo, la masa lo acusa de traidor. Esta escena termina con el canto de los obreros, tema titulado La Internacional. En la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. En la cuarta escena se desata una persecución entre los metalúrgicos, en donde la policía municipal golpea, detiene y encarcela a todo aquel que esté involucrado. Vergüenzas, los cogimos, vaya puerco, toma. ¿Qué hemos hecho? Y este más, y tú, toma. Váyanse, lárguense. En medio de todo ese caos, Raimundo y su pareja deciden esconderse en su vivienda, en donde ahí ella le pide que abandone dicha huelga, ya que para ella era muy peligroso, pero él se niega rotundamente a abandonarla, incluso cuando su propia madre se lo pide. Yo soy un obrero, nada más que un obrero. El amor por una mujer no me aturde la cabeza cuando los otros se hacen matar como en este momento. Y bien mirar la situación, a quien más amo en este momento
es a los compañeros, más que a ningún otro, ¿me entiendes? Eres un fanfarrón, más que a tu madre. Más que a mi misma madre. Y yo, tu novia. Más que a todas las novias del mundo. Sin embargo, él es encarcelado en el intento. Los demás no tienen mejor suerte. La novia de Raimundo es alcanzada por un disparo. Su madre, al intentar escaparse, es apaleada, apabullada a muerte. Y el guardián es traicionado por un vigilante. Mientras tanto, Brunau y sus amigos regalan dinero en un hermoso cabaret. Después de 5 semanas de huelga, se llega a un acuerdo de no cerrar la fábrica, ni tampoco disminuir los salarios. Por otro lado, Raimundo, a quien perdió a 2 seres que tanto él amaba, ruega a sus compañeros no bajar la guardia. Hemos ganado, pero esta victoria de hoy no es sino un escalón más de la serie de todas las otras victorias. Yo arrastro el duelo de los 2 seres que más amaba. Camaradas, ninguna desgracia familiar debe frenar ni retener nuestra decidida lucha contra el régimen político y nuestros explotadores. Y ahora, camaradas, ha llegado la hora de entrar a trabajar. Ganemos nuestro pan con el sudor de nuestra frente, inclinados bajo el yugo del patrón, pero todos de pie en nuestro puesto de combate. Finalmente, la fábrica reanuda sus labores y los obreros ingresan entonando la Internacional. Con esto concluimos de que la obra Lockout es un mensaje de resiliencia, perseverancia, justicia y de valores. Estos mismos que caracterizan e identifican al gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Eso es todo por hoy. Gracias. Hasta otra oportunidad.